de los trabajos importantes realizados en la UNI en materia de salud es el elaborado por Jesús Flores. Titulado como uroflujómetro inalámbrico basado en tecnología Bluetooth. Aunque vale la pena destacar, antes de conocer el prototipo, ¿qué es un uroflujómetro? El mismo es un dispositivo el cual mide el flujo de la orina de las personas. Un uroflujómetro es un aparato usado en la medicina, en la rama de la urología, ¿verdad? Para medir el flujo, ¿verdad? Por el flujo de micción de un paciente. ¿Cómo es esto? El flujo se mide en mililitros por segundo. Y eso debe arrojar una gráfica, ¿verdad? Donde se deben analizar ciertos valores y el dibujo como tal de la gráfica, o sea, la forma de la gráfica. En el caso de la universidad, yo pienso que el trabajo tiene un aspecto muy relevante porque es algo innovador, algo que automatiza un proceso que en la actualidad la mayoría de los especialistas tienen que realizar de forma manual. Una característica importante es que el error que ellos cometen es bastante apreciable. Este equipo permite una automatización del proceso, inclusive el proceso de captación de datos, y la gran ventaja es que al captar esa información puede ser incorporada a una historia del paciente porque el sistema cuenta con una base de datos en computador que, bueno, prácticamente maneja todo lo que es la característica del paciente, su historial, medicamentos suministrados, exámenes realizados, etc. Claro, la última palabra siempre es del especialista, pero el sistema da esa gran ventaja. El investigador plantea el diseño de un dispositivo donde el paciente se sienta a gusto al practicarse la uroflujometría, y en este sentido se pueden arrojar resultados de manera inalámbrica con tecnología Bluetooth hacia una PC y llevar una base de datos con el récord de los pacientes que el médico tenga en consulta. Lo que me llevó a esto, de verdad, fue... Yo cursé aquí una materia, ¿verdad? Se llama instrumentación médica. Es una materia de verdad muy bonita, tiene un campo muy extenso y bastante interesante, porque maneja una rama de la medicina que no es algo muy, como te digo, muy común en la electrónica, ¿verdad? Y además ayuda al beneficio de las personas, ¿verdad?, que pueden necesitar de los avances tecnológicos, ¿verdad? Entonces, de verdad esto me llevó, o sea, me pareció bastante interesante esta rama de la ingeniería, ¿verdad? Que en sí esto es una rama que se llama biomédica, ¿okay? Más específicamente a la cátedra en la universidad en este caso se pone, como siempre ha sido, en parte a la vanguardia de lo que son el desarrollo de estos prototipos, que lógicamente tienen que pasar por una serie de pruebas adicionales para que el médico entonces lo utilice ya como una metodología en su consulta diaria, pues digamos así, con los pacientes que lo requieran. También pienso que a nivel académico el desarrollar este tipo de trabajo involucra mucho al estudiante, en este caso de ingeniería electrónica, hacia el área médica, que es un área que en los últimos años necesita mucho especialista, sobre todo en el área de ingeniería, pues, cosa que aquí en la universidad se explota bastante. Una de las ventajas del prototipo diseñado por Jesús Flores es que resulta más pequeño que los uroflujómetros normales, además de ser más económico y práctico para los hombres que vayan a hacerse la prueba de orina. Como ventajas principales, ¿verdad?, de mi prototipo es que es un aparato bastante poco costoso, por decirlo así, ¿verdad? Y además que utiliza un sensor digital. El sensor es algo muy importante, ya que él es el que toma el valor, ¿verdad?, de la micción. Entonces es algo que debe tener una respuesta rápida, porque la micción es una prueba continua y que se realiza una sola vez, ¿verdad? O sea, no puedes poner a un paciente a miccionar varias veces seguidas porque ningún humano es capaz de hacerlo. Sí, básicamente lo que está en el mercado, sobre todo en Venezuela, son uroflujómetros que gran parte de la toma de información son de tipo manual. De hecho, inclusive el paciente tiene que suministrar la muestra
esa muestra después se toma, se procesa de forma manual en el laboratorio, el médico a la final, los resultados que obtiene, entonces son los que incorpora en la historia del paciente. En este caso, el paciente entonces suministra la muestra y el equipo se encarga de hacer la medición y la incorporación de los resultados a la historia del paciente. Y yo pienso que este tipo de trabajo, sobre todo el trabajo del uroflujómetro, puede llegar a ser un elemento muy importante en los laboratorios de toma de muestras, en el caso de los urólogos, que son los que tratan este tipo de patologías relacionados con trastornos, digamos, renales, de micción, etc. Es probable que el hombre que sufra de algunas obstrucciones urinarias amerite una prueba con este prototipo diseñado por el graduando de la UNI, Jesús Flores. En estas ediciones de Saberes les estaremos mostrando los proyectos y trabajos interesantes de estudiantes de esta casa de estudios. Hasta aquí la presente edición de Saberes. Esperamos que esta información haya sido de tu utilidad. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlo llegar al correo que ven en pantalla. Les habló Freddy Uquillas. Hasta la próxima.